Buenas tardes a todos, como les digo, buenas tardes a nuestro ponente de hoy, a don Álvaro Castanet, y buenas tardes a su presentadora, nuestra querida amiga Mar Aragón. Antes de empezar, como siempre, desde el Aula de Pensamiento, si bien somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, además de fomentar la cultura, fomentamos también el desarrollo turístico de la costa tropical de manera altruista. No somos ningún sector económico interesado en el turismo, pero sí creemos en el potencial de la costa tropical y por eso lo defendemos. Antes de empezar, como digo, una vez más, desde el Aula de Pensamiento aprovechamos la plataforma que nos otorga nuestras conferencias para reivindicar de una puñetera vez la construcción de las canalizaciones de Rules, la finalización de la autovía de la costa tropical, el desarrollo del tren a Motril y tantas cosas que los políticos usan como cadenas para tener nuestro desarrollo socioeconómico anclado y que no podamos competir en igualdad de condiciones que otras zonas similares a nosotros en otros sitios de España. Vaya por delante esto, como siempre. Nosotros desde el Aula de Pensamiento seguiremos reivindicando ese papel desde nuestro sector cultural, porque entendemos que el desarrollo socioeconómico, el desarrollo de la sociedad en general, por mucho que se desarrolle desde el punto de vista económico, valga la redundancia, no puede tener un efecto real si no va aparejado de un verdadero desarrollo cultural y educativo de la sociedad que lo compone. Estaríamos hablando de tonterías y alimentando burros de carga. Queremos dar la enhorabuena a Noelia Ontoria. Noelia Ontoria es una chiquilla motrileña afincada en Madrid, es escritora, ha publicado su segundo libro, El hilo rojo de Berlín, y acaba de ser nominada al Premio Andalucía de la Crítica, uno de los premios más honestos que hay, porque no tiene dotación económica. Es un premio en el que verdaderamente se premia la calidad literaria a cara descubierta, sin seudónimos, y tiene, para los que nos movemos en el mundo de la edición y de la literatura, tiene un alto valor añadido, porque, digamos, como digo, uno de los premios más honestos. Desde aquí, ya lo hicimos a través de las redes sociales, pero desde aquí nuestra felicitación para Carla Ontoria, para Noelia Ontoria, Carla su hermana, porque allá donde haya un madrileño desarrollando una labor cultural, ahí estaremos nosotros. No voy a extender mucho más, pero sí adelantarles que a lo largo de este año tenemos una serie de convocatorias apasionantes, porque este año es un año intenso de muchas efemérides y de muchos acontecimientos culturales de primera magnitud. Se cumplen 5 siglos de la gramática de Antonio de Nebrija, se cumplen 100 años del nacimiento de don José Hierro. En fin, estamos trabajando ya en ello y habrá convocatoria al respecto de cada una de estas efemérides. Dicho todo esto, pues antes de darle la palabra a Mar Aragón, que es quien nos va a hacer el esbozo del perfil del protagonista de hoy, sí me gustaría a mí hacer una pequeña introducción, porque es una alegría, ¿no?, ver siempre la sala llena. Y es curioso, ayer mismo hablaba con un compañero que estudia antropología y hablábamos de la revolución cognitiva en el ser humano, cómo antes de que llegara esto ya las primeras muestras de la sensibilidad del ser humano era precisamente el arte que hoy se va a poner en valor, la pintura. Fue la primera expresión artística del ser humano y esto venía al hilo de un artículo, de un ensayo muy bueno, en el que venía a decir que si viniera un meteorito de estos tipos películas, de estas que hay ahora de moda, y asolara una parte del mundo y todo se perdiera, evidentemente todo lo que hoy hay, que casi todo lo que hay hoy que es palabra escrita se perdería, porque apenas hay papel. Pero la pintura perduraría, la pintura seguiría ahí, sería como una reminiscencia de hace 70.000 años, ¿no?, de 35.000 años, perdón, de cuando empezaron a aparecer empezó el ser humano a hacer sus primeros pinitos con las artes, ¿no?, con la pintura en este caso. En el Aula de Pensamiento, a lo largo de estos 13 años hemos tenido muchos ponentes, casi 200 ponentes, y hemos hablado de todo. Pero sí es cierto que hay ocasiones como la de hoy, en las que traer a una figura mundial es todo un lujo y todo un disfrute. Aquí hemos tenido, por ejemplo, un referente mundial
en el Alzheimer, como es Fernando Valdivieso. Y hemos tenido y tenemos a diario, porque tenemos el regalo de poder disfrutarlo día a día, de Antonio Carvajal, que está considerado por la crítica el mejor poeta de habla hispana vivo en el mundo. Entonces, tener a personas de este tipo, y en este caso hoy tener aquí a una persona como Álvaro Castañer, es todo un lujo del que hay que empaparse y hay que aprender y hay que estar agradecidos desde mi punto de vista. Y como decía al principio en la introducción de estas palabras, lejos de lo que pudiera ser encontrarte con unas personas altivas, es todo lo contrario. Cada vez que nos hemos encontrado con unas personas como la que hoy nos acompaña, de una talla mundial, la humildad siempre ha sido la alfombra con la que nos han recibido a todos y denota una calidad humana que lo hace ser lo que se merece, ¿no? Reconocido como uno de los mejores acuarelistas del mundo, si no el mejor. Y es que hay que entender que esa es la fragua en la que se tiene que forjar un artista o alguien destacado en cualquier disciplina. Y curiosamente, hoy en día hay que poner en valor esa humildad y ese trabajo de estos fueras de serie, hay que llamarlos así, porque verdaderamente en el trabajo diario y en el día a día es donde está el verdadero valor que encierra la obra de Álvaro Castañer en este aspecto, en el caso de hoy. Para ser un artista hay que trabajarse a sí mismo. Hay parte que es, evidentemente, corresponde a cierto don, pero el artista de verdad, el que llega a estas élites, aparte de tener el don que pudiera tener, se forja día a día, se forja de su éxito y se forja de sus fracasos, que seguramente los habrá, porque son humanos y habrá de todo en la vida. Entonces, desde el aula de pensamiento queremos poner ese pensamiento, ¿no? Valga la redundancia, en valor y quedarnos con el día a día y con el esfuerzo y con el estudio, porque esta gente, perdonad la expresión, pero estos fenómenos, y hablo ya en plural, y meto a nuestra artista Mar Aragón, empiezan a pintar, se forman y continúan formándose. Aquí veo a profesores de academias que llevan muchos años aquí en Motril también trabajando y dando el callo por la cultura en Motril, nunca se les tiene en cuenta. Os animo a todos a que disfrutéis de todo y nada, hay que seguir trabajando. Y bueno, para mí hoy es un placer, es un honor, no tengo palabras de tener aquí a mi gran amigo Álvaro Castañer. Y yo sé que a él no le gusta nada que le digan que es el mejor pintor del mundo, pero bueno, como yo soy artista, lo puedo hacer, se lo digo. Él me lo permite. Y nada, y podría presentarlo sencillamente, hacerlo fácil, ¿no? Y decir pues un poco su trayectoria, que es un hombre multipremiado, que nació en Montevideo, que se ha formado desde pequeñito, muchísimas cosas, y que es un artista multidisciplinar, porque también ha escrito libros, tiene sus propios libros de acuarela, millones de cosas podría contar, pero bueno, yo quiero un poco contar qué supuso para mí encontrar a Álvaro en mi vida, ¿no? Cuando yo empecé a pintar. Y es que, claro, lo he escrito porque sabéis que yo tengo una memoria, él la ha descubierto hoy, muy mala. Y es que descubrir a Álvaro Castañer a mí me hizo cambiar el concepto que tenía de la acuarela. Él la dotaba de sentimiento, la elevaba a su máxima expresión. Él la hizo contemporánea, la trajo a nuestro tiempo y la dotó de una memoria más amplia que nuestros recuerdos. Álvaro crea el lugar y nosotros hacemos que ocurran cosas. Y todo eso lo consigue con su esencia, con su caligrafía tan íntima y tan personal, que nos da las claves para alejarnos de la falsa belleza, esa belleza casquivana que busca gustar a todo el mundo. Descubrir que el color no era la finalidad, solo el vehículo. En mi caso fue necesario para poder formular la gran pregunta. Álvaro Castañer sabe cómo llegar a nuestro cerebro, el lugar más salvaje de nuestro cuerpo, y hace que las cosas ocurran a pesar de ti. Él es la gran transformación inevitable y para mí eso es Álvaro. Yo recuerdo cuando fui a su curso en Almería hace 7 años, sí. Pues yo era una pintora de acuarela pero muy correcta
Y verlo pintar para mí fue como una gran revelación, me cambió todo el concepto que tenía de la acuarela. Y recordaré siempre unas palabras que se me quedaron muy grabadas que dijo: vos no sos un patito, sos un león. Y yo me vine para Motril pensando que era un león, una perra, un gato, yo qué sé, millones de cosas, pero me vine feliz y con mucha fuerza. Y eso se lo debo a él. Así que bueno, y os dejo con Álvaro Castañer, que es el que tiene que hablar. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá esta noche. Para mí es un placer estar en España, una tierra que me une también un factor emocional, porque mi madre, la familia de mi mamá eran todos españoles, eran de Galicia. Y cuando siento en esta parte del mundo hablar con vuestro acento tan particular, me hace recordar a mi abuela y bueno, mi mamá. Mi mamá ya había, o sea, crecido tanto en el contexto de nuestro país, en Sudamérica, que ya no tenía acento. Pero en primer lugar hay una sensación de emocional por ese sentido. Para mí España representa parte de mi cultura y parte de mi ser. Y con respecto a... honestamente no me creo el mejor del mundo, hasta me cuesta decirlo. Hasta hace un rato me estaban haciendo una entrevista y me da como hasta vergüenza, porque honestamente no lo siento así. Yo decía casualmente en esa entrevista que el factor, digamos, o sea, el crédito que yo puedo tener es con lo que hice, con lo que Dios me dio, de cierta manera, pero no por el talento o por lo excelso que fueran mis acuarelas. También está aquello de que todo talento tiene que ser ejercitado 10.000 horas, ¿no? Y doy las gracias a Dios de hacer una tarea en vida que no es a contragusto, y que pude desarrollarla, digamos, haciendo uso de esas famosas 10.000 horas que todo talento tiene que ser ejercitado. Y bueno, yo crecí en Montevideo, Uruguay. Siempre en casa había un ligero conflicto de interés, porque mi mamá era muy estudiosa, estuvo estudios terciarios, y mi padre era no un fantón, vivía mucho de fantasía, le gustaba mucho la música clásica, le gustaba la pintura. Entonces en mi fuero íntimo siempre había un cierto conflicto de interés entre mis padres, de que uno quería que yo estudiara y el otro que fuera pintor. Y bueno, yo me hice más o menos en esas circunstancias, siempre en un mundo tierno y feliz y moderado, no porque hablara de un conflicto significaba que había una guerra en casa, ¿no? Y bueno, y después no sé si está bien, digamos, que yo haga un breve bosquejo de mis inicios o contarles, en fin, mi desarrollo a nivel artístico. Yo tuve digamos, un hito en mi vida, que fue que yo viajé a Australia siendo muy joven. Tenía más o menos 24 años, y yo ya había hecho la Escuela de Bellas Artes en Montevideo, Uruguay, que es de un grado muy alto educativo en el arte. Pero lo que pasa es que en mi país la acuarela no estaba muy desarrollada, estaba mucho más desarrollado el óleo y el acrílico. Y cuando me voy a Australia por obra de diferentes circunstancias, me encuentro con que una escuela, o sea, en otrora había 3 escuelas muy importantes. En la Europa continental era la escuela española y la italiana de acuarelistas, y después surgió en tercer lugar la inglesa. Australia es un país que tiene una herencia obviamente anglosajona, y cuando yo llego a Melbourne, Australia, esa fue la ciudad que yo fui, estaba la economía australiana en los años 90, era booming, como le dice una palabra inglesa, que quiere decir booming, quiere decir explotando económicamente. Y bueno, eso fue un gran hito en mi vida, porque ahí pude desarrollar, en primer lugar, porque entendí cómo funciona la acuarela inglesa. Yo venía de un medio
como ustedes saben, de ascendencia migratoria totalmente española, italiana, y ahí llegaba un mundo anglosajón y más allá de la escuela típica inglesa, también tuve acceso a los mejores materiales, un país rico. Y bueno, después ahí la evolución se fue dando naturalmente, ¿no? Lo que yo hablaba hace un rato en una entrevista que me estaban haciendo, que en la vida del pintor, gracias a Dios, como quizás haya otras tareas más en la vida cotidiana de todo ser humano, yo la hago no a contragusto, o sea, para mí es totalmente placentero, es vocacional. Y cuando algo es vocacional y alguien lo hace no a contragusto, lógicamente que siempre va a haber un gran desarrollo a nivel espiritual, fundamentalmente. El pintor tiene que ser una persona que tenga un crecimiento espiritual constante, porque en definitiva lo que se tiene que plasmar en un papel es la magia, es un sentimiento. Estar en Australia en aquellos años fue un gran empujón en mi vida profesional, porque no hay nada mejor para un pintor que poder dedicarse a lo que quiere, pero aparte poder sustentarse, ¿no? El pintor tiene que de alguna forma poder sustentarse económicamente. Yo estaba solo, yo no tengo hoy en día ningún familiar en Australia, excepto que ahora están mis hijos, que nacieron allá. Pero después viajé mucho por el mundo, bueno, gané premios importantes en Australia. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser interesante para ustedes, trato de darlo rápidamente el bosquejo. Y después la vida también tiene una concepción aleatoria, ¿no? La suerte y la casualidad siempre ejercen un rol importante en la suerte de todos nosotros. Siempre hay un porcentaje pequeño de suerte y casualidad. Y yo tuve la suerte que conocí un sudafricano en Australia que le gustaba mucho mi acuarela y esta persona me empezó a promocionar los premios que yo estaba ganando en revistas internacionales. Y entonces, una vez que eso se promociona internacionalmente, obviamente se me abren muchas puertas en el mundo, en Estados Unidos, en China. Últimamente he estado mucho en China, en Estados Unidos también he ganado premios importantes. Yo soy el primer latinoamericano ser nombrado como... Es una definición que es muy anglosajona, muy americana, que siempre ponen como nombretes a ganadores premios. Yo soy el primer Dolphin, el primer Dolphin latinoamericano porque gané el American Work Art Society como 5 veces, entonces hay una forma de acumulación de puntos en que uno pasa a ser un miembro Dolphin. Y después en China he viajado mucho, me quedé impresionadísimo con la acuarela china, por su enjundia, obviamente estamos en un país que tiene una historia cultural de 5.000 años, y entonces uno se confronta a la acuarela, que piensa que la acuarela es, aparte de aquel concepto erróneo de la acuarela, que es pura transparencia y en formato pequeño, y que no tenga fuerza cromática, y me voy a China, me encuentro con que los chinos son unos genios, la verdad, me quedé impresionadísimo la fuerza que tiene la pintura china, cómo manejan los pinceles chinos. Vengo acá a este lugar precioso que es Motril, que nunca había estado en mi vida. Había estado en Almería varias veces. Generalmente cuando vengo a España siempre hago el circuito mío, más o menos se basa entre Galicia, Madrid y Barcelona. Por parte de mi madre venían de una ciudad muy pequeña cerca de Santiago de Compostela que se llama Órdenes, y a veces voy ahí. Pero estar en Motril para mí es un placer ver esta audiencia tan maravillosa que tengo frente a mis ojos, y tener una amiga de muchos años como Mar, que estuve en el estudio esta tarde y me quedé impresionadísimo con el tamaño de las pinturas que pinta y con la fuerza, la energía que representa sus acuarelas. La acuarela es un medio muy complejo, es complejo porque se tiene que tomar en cuenta, no es como el óleo, porque el óleo es una pasta, es como una pasta de diente, una manteca, que uno la puede ir perfeccionando. La acuarela es touch and go, como dicen en inglés, ¿no? Toque y me voy, y aparte encontrar una fuerza y una enjundia en la acuarela de Mar Aragón, como la que acabo de ver
en un formato, la acuarela no te perdona, la acuarela es implacable en no perdonarte, es muy elusiva. Y entonces concretar pinturas como esta pared, digamos, en acuarela es muy difícil, porque más llevándolo a estamentos profesionales, porque la acuarela tiene la complejidad la misma, es que actuar de primera, pero aparte el acuarelista tiene que entender de que esa actuación de primera tiene que tener fuerza, tiene que tener enjundia, tiene que tener empuje, tiene que tener energía, entonces tenés que jugar con el tono. El tono es una propiedad del color. El tono, cuando uno habla de tono en acuarela, se refiere a saturación cromática. Y lo que yo estaba diciendo hoy del óleo, el famoso óleo, que yo lo considero el óleo el rey de los medios, porque el óleo puedes pintar en aquella pared, en cualquier lado, en esta mesa, y vas directamente. La acuarela, pero el problema que tiene el óleo, el pintor que él pinta óleo, es que se conocen los tonos de antemano. Entonces el pintor de óleo tiene puede pintar con cierta tranquilidad, porque como es una masa, es un impasto, como una manteca que le decía hoy, el pintor de óleo puede cubrir o levantar. En cambio, la acuarela, que hoy en día se trabaja sobre papel de algodón puro, y los colores son perennes, son para siempre, ¿no? Se ha llegado a una tecnología que ha llevado la acuarela a ser un medio extremadamente competitivo. De cualquier manera, el pintor de óleo es como jugar un poco al ajedrez, de cierta manera. Pero un ajedrez, digamos, sería que tiene una connotación de mucha magia y mucha alegría y mucho insight, mucho profundidad emocional. No es un ajedrez que es mecánico ni intelectualizado. Esa es la única diferencia. Me refiero a la comparación con el ajedrez, porque el pintor de acuarela tiene que estar pensando adelante, cómo van a ir pasando las reacciones sucesivas en el futuro, ¿no es cierto? Así uno va pintando. El pintor de acuarela tiene que tener un plan de ataque antes de pintar. Siempre en su cabeza lo ha pintado por aquí, por allí y tal, y luego ya ejecuta. Y bueno, perfectamente, es así. Entonces, a título ilustrativo, nomás, el pintor de acuarela tiene que pensar adelante cómo va a manejar los tonos, porque la acuarela la llevas de claro a oscuro. Aunque yo también pinto muchas veces de oscuro a claro, que es antisonante y no está dentro de los lineamientos puros del acuarelista. Pero el famoso partido de ajedrez que yo me refería es que uno tiene que pensar, como se pinta pura y exclusivamente de claro a oscuro, uno tiene la intención de dar volumen y profundidad a su pintura, más allá de la magia, que es un concepto importantísimo que tiene que estar adherido a la postre. Pero el volumen y la profundidad lo toma con el tono. Y el tono en la acuarela tiene que manifestarse progresivamente, así uno va, está condicionado. El pintor de acuarela está muy condicionado. Mientras que el pintor de óleo, que es la pintura rey, vuelvo a reiterar, la pintura de referencia, es la que domina el mundo artístico de cierta manera. Yo entiendo que quizás acá hay acuarelistas. ¿Hay acuarelistas en esta reunión? Tienes aquí en primera fila a Arturo Marín. Entonces, ¿por qué en vez de seguir hablando y por qué no hacemos participar a la audiencia? Que claro, hay cosas que ellos quieren decir. Y te quisiera preguntar, ¿dónde radica para ti la esencia de la... Hay dos cosas para aclarar. En primer lugar está la parte de caligrafía y la técnica del pintor en sí, que tiene que ser una técnica depurada, una técnica que va continuamente avanzando, así uno va pintando. Esto es una actividad que el pintor no la hace a contragusto, es totalmente vocacional y placentera, por lo tanto su técnica está continuamente afectada por una evolución. En primer lugar, la esencia de la acuarela. Uno tiene que tener una caligrafía y un tipo de pincelada que sea gloriosa, que sea armoniosa, que lo que uno esté contando, la historia que esté contando, sea expresada con una muy linda y placentera forma de caligrafía. Pero lo más importante, eso es un inicio de la esencia de la acuarela. Esencialmente la acuarela como técnica pictórica tiene que tener, los lineamientos del medio, su famosa espontaneidad, su pincelada en seco, su pincelada en húmedo, las dos que pasan simultáneamente. Todo esto es técnica. Todo lo que es técnica en arte y que puede ser transferido de cabeza a cabeza
de ser humano a ser humano, automáticamente en el mundo del arte pierde importancia. Ya no es importante, porque si toda esta gente que está en este recinto sería cuestión de que Mari y yo nos pusiésemos a hablar de la técnica, la acuarela, y las pudiésemos transferir, no necesariamente haría que todos ustedes fueran los mejores pintores del mundo. Entonces quiere decir que hay algo más que hace a la esencia del arte y la pintura en sí misma, que es de factor primordial. Y ese factor primordial es más que nada es la percepción, cosas que yo considero importantísimo en el arte, la percepción, y más allá de la percepción, la sensibilidad, pero no llega a lo más importante que yo considero que es lo esencial, es el artista tiene que ser un niño y pintar con inocencia, ser inocente. Honestamente lo digo, el pintor no puede hacer manipulación, me estoy acercando mucho al micrófono, no puede manipular. Ser inteligente es una muy buena propiedad en la vida, pero ser un intelectual y pretender que la intelectualidad de esta persona ejerce una influencia en su pintura es una forma errónea y errática de concebir lo que es la pintura. La pintura es una manifestación totalmente inocente. Tiene que tener inocencia. ¿Por qué inocencia? Que va mucho más allá de la intelectualidad. La intelectualidad es algo que el ser humano simplemente se nutre de conocimiento ya adquirido y diseñado por otros seres humanos anteriormente a nosotros, y que vamos a librerías y ponemos a leernos y nos educamos muchísimo y pasamos a ser personas intelectualmente de mucho conocimiento, muy dotadas, pero el arte va mucho más allá de eso. El arte es más sofisticado. La sofisticación del artista va más allá de la parte intelectual del ser humano y sus manifestaciones en el diario vivir. El pintor tiene que capturar la esencia pura de la vida. Solamente la puede capturar bajo un concepto y un approach. Un approach sería una aproximación basado en pureza, la pureza del alma. La pureza del alma solamente deviene de un estado inocente. Por eso muchas veces cuando vamos a una escuela primaria y vemos los trabajos que tienen los niños de 5, 6, 7 años, ya cuando pasan los 7, 8 años, la cabeza de estos niños ha sido poisoning. Quizás la palabra envenenada significa muy fuerte para lo que es la cabecita de un niño que pretendemos educarlo. Pero lo que pasa es que ya después de los 7 años, 8 años, ya empieza a manifestar ese niño los pormenores de una sociedad que lo quiere educar, que está bien, lo quiere educar para que su performance en vida sea las que esperamos de nuestros hijos. Pero lo que pasa es que en la vida del pintor, el pintor debería dejar de crecer a los 7 años. ¿Y por qué es eso? Porque la pintura lo que tiene que tener más que nada, y ahí está donde reside la mayor magia de la pintura, es en la pureza del alma. Tiene que ser una cosa que sea pura del alma. Por eso que ser pintor no es fácil. Y ser pintor, y no porque yo no me quiero poner como que yo soy pintor, porque yo me veo como que no soy y que estoy aprendiendo. Y por eso cuando me llaman el mejor pintor del mundo es tan vago eso, porque hay tantos muy buenos. Y yo simplemente lo único que tengo, el crédito mío, simplemente tengo mi forma personal de pintar, que gracias a Dios lo he logrado. Digamos que tengo una forma de pintar que tiene identidad propia, no necesito firmar el papel, la hoja. Es lo único que yo digo, qué bueno, por lo menos he encontrado mi forma, que es una cosa. Pero ser el mejor del mundo es tan irrisorio decir eso. No va, no soy el mejor del mundo. Es más, me da hasta vergüenza decirlo. Aparte, yo viajo por el mundo y veo cosas y digo, qué bueno que es este, qué bueno que es aquel, qué bueno que es el otro. Pero eso es lo más difícil. El arte no se puede enseñar, el arte. Inclusive cuando vamos a una escuela de arte y pretendemos ir sí, lo que se puede enseñar en una escuela de arte es la técnica. Me encanta la acuarela. A ver, ¿cómo es la acuarela? ¿Cómo es que funciona? Entonces un pintor de acuarela te puede decir, mira, tenés cosas básicas, tenés que aprender la forma, cómo hacer un diseño, tenés que aprender mucho la teoría del color, porque el color es muy importante, porque el color es un gran transmisor de sensaciones. Pero tenés que educar a los ojos de ese chico o esa chica cómo manejar el color, porque el color es una cosa extremadamente sensible que necesita contención cuando uno lo va a expresar en el papel, y necesita una gran armonía. Y esa armonía
no se da usando colores vívidos y pretender que hacer un carnaval de colores me va a quedar divina y va a ejercer una acción de interés en la audiencia que lo vea. Es una forma muy mala de ver el arte. La pintura tiene que tener un color y una armonía que es la que ejerce no solamente sensación de unidad en la pintura, sino un feeling, una sensación, una emoción. Un pintor puede enseñar entonces, quiero volver a lo de antes, que puede enseñar la forma, la teoría del color, que igualmente la teoría del color pasa a ser, una vez que el pintor ejerce y pinta solo, empieza a florecer y a manifestarse su propia paleta. Si todos ustedes fueran los mejores del mundo y nos reunimos en este local, hoy todos tienen una diferente paleta. Y eso es un hecho. O sea, que tienes que pensar que ningún profesor te va a decir, ningún maestro del arte te va a decir, usted tiene que usar el rojo carmesí, el amarillo de ocre. Eso todo no es, porque no es pretender usar el color de acuerdo a la manifestación y al gusto de otra persona, porque es alien, es foráneo a nosotros. Pero la teoría del color es una cosa que se puede aprender el tono y se puede aprender en la acuarela precisamente, la esencia de la acuarela, cómo manejar el color, la pincelada en seco, la pincelada en húmedo simultáneamente para darle gracia y espontaneidad. Pero lo que nunca se va a poder enseñar en el arte, por eso que es difícil hacer un artista, es el hecho de que cómo le enseñas a una persona crear magia en un pedazo de papel o un lienzo que es bidimensional, es simplemente alto y ancho. Y sin embargo el pintor no solamente te crea algo tridimensional, sino aparte de eso te crea magia, te crea algo que está cargado de un factor emocional muy profundo, muy importante. Explicarte un poquito más cuando dice que hay que pintar, creo que es una frase de usted, que hay que pintar con el estómago. ¿Podría aclarar eso un poquito más? Por otra parte, si usted no fuera quien es, y no hubiera llegado a ser quien es, ¿a qué acuarelista le hubiera gustado llegar a ser? Contemporáneo, no quiero ponerlo así. El pintor, o sea, yo quiero ser yo, quiero desarrollarme a mí mismo lo más posible. Esto es un pasatiempo, no lo quiero llamar ni carrera ni profesión. Lo mío es un pasatiempo, mi pasatiempo está prácticamente direccionado naturalmente en cómo yo mejorar, cómo evolucionar. Yo soy mi propia referencia, yo me quiero vencer a mí mismo, quiero superarme a mí mismo. Como referencia, yo, del momento que lo mío es una pintura de corte figurativo, en que un pintor de corte figurativo empezás a caminar por un andarivel extremadamente riesgoso, porque se puede caer en la ilustración fácilmente. Hay un pintor que admiro, que es un pintor norteamericano que se llama, cuasi contemporáneo, falleció hace unas décadas, Andrew Wyeth. Siempre lo menciono porque Andrew Wyeth. Tengo otro también, un pintor chino, pero en sus pinturas, que yo las he visto todas en los originales, en museos en Estados Unidos. Si quieren, les puedo después deletrear el nombre, ¿no?, para que ustedes lo busquen. Es casualmente un pintor de figurativo, de acuarela, pero que le hace un bypass totalmente a la ilustración, porque él viene de familia el padre era ilustrador, era un famoso ilustrador norteamericano, que yo digo es un ejemplo real de cómo llegar a la magia absoluta pintando algo que tiene un grado importante de obviedad, ¿no? Porque es una contradicción. ¿Cómo uno puede pintar este recinto y que es fácil dibujarlo y pintarlo, pero infligirle, digamos, un gran bagaje emocional, eso que el ser humano no puede explicarlo en palabras, qué es lo que siente cuando lo ve, simplemente te dicen, o le caen lágrimas en los ojos, exagerando, o te dice, paso por esa esquina todos los días de mi vida, la veo, nunca la vi como la viste vos, como la vio usted, y qué carga emocional, cómo me toca el corazón. Y ahí está realmente
la intencionalidad del artista, cómo llegar a la parte de magia, de espiritualidad, de algo que la sustente la historia, de la pintura que esté sustentada por un factor totalmente cargado de inocencia y de emoción. Es la manifestación más pura del ser humano. Por eso que, bueno, volvemos a lo de antes y no quiero ser reiterativo. El trabajo de Andrew Wise, precisamente, podría pintar este recinto, y si ustedes lo ven, que capaz que hasta les suena, mira, es ortodoxo, tiene una cierta normalidad, son pilares que sostienen un techo, ¿no? Y capaz que Andrew Wise te hace de este recinto una pintura que uno se enamora en primera instancia, ¿no? Y entonces ese es un pintor que a mí me llega mucho porque me enseña. Después hay otro pintor chino que se llama Paul Chin-Bor, que yo lo estoy hablando bastante a Mar, para que hay ciertas connotaciones del trabajo de Mar con él, que es cómo llegar a la abstracción más absoluta en acuarela, cómo romper los lineamientos de que un lavado puede caerle en el papel 50 o 60 tiradas de colores, ¿no? Porque capaz que pinta acuarela dice, no, yo busco la transparencia absoluta y va de blanco a negro y con el miedito de que el miedo que no se me vaya a oscurecer demasiado o a ensuciar demasiado. Y este pintor la ensucia, es como que este pintor que estoy hablando, Paul Chin-Bor, que como que empieza con acuarela, la lleva a algo parecido al óleo y la trae de vuelta a la acuarela. Después te lo voy a mostrar porque Mar lo va a conocer, es muy amigo mío y vamos a coincidir en un lugar en Italia. Lo otro esos son mis pintores favoritos y toda actividad y fundamentalmente la pintura tiene que estar hecha con amor. El amor es fundamental para... Pero yo ahora estoy pronto para cantarles un tango un tango que se llama... A mí me comparan con Carlos Gardel, el famoso. Pero si no no, lo que pasa, con todo respeto contesto pero yo si sigo hablando los voy a mandar a dormir. Entonces, no, honestamente, no. ¿Cómo podemos inyectarle a este recinto de una... La alegría. Pero, ¿cuáles eran las otras preguntas del señor? El estómago. Lo que es fundamental y es el gran desafío es cuando uno agarra el papel de acuarela y tipo decís, me gusta esto, lo voy a pintar y qué sé yo. Las etapas fáciles, en el dibujo uno se entretiene o vas pensando en el diseño, porque claro, el pintor lo que busca es impacto máximo. Impacto máximo. ¡Pam! Tiene que ser algo que no sea un aullido de un gato, como yo te decía anteriormente. Tiene que ser el aullido de un león en la campiña africana, caminando y cuidando su territorio. ¿No? Eso es una pintura que tiene que tener impacto máximo. Entonces el desafío se empieza a generar cuando uno, precisamente cuando querés emular algo cotidiano y de todos los días, y la historia, inclusive en el arte, en la pintura, o al menos como yo la concibo, yo siempre tengo que decir una historia. En mi pintura vos tenés que decir algo. Pero eso algo que yo quiero decir tiene que ser banal, estúpido. El auto rojo, nada más. Hoy vi una pintura casualmente de Mar en el estudio, que era un Mercedes-Benz del 73 o 77, viejo, en una colina, solo. Es tal cual. Era una pintura grande así, que Mar puso un auto blanco, todo en 2 tonos, o sea, 2 colores, varios tonos, el blanco, el papel y el negro que usó, y había un Mercedes-Benz viejo, de lo que uno podría decir es un clásico, ¿no? Y yo digo, qué bien, que ahí está el concepto. El concepto está, que le hiciste muy bien esa pintura, es hacer algo banal, y algo hasta, si se quiere, si se me permite la expresión, hasta estúpido, un Volkswagen rojo, la sombrilla amarilla. Ahí está el desafío, cómo hacer algo banal y cotidiano y hacerlo de manera tan especial que captura una gran emoción. Ahí está donde no es que tengamos que manejar el auto, caminar 200 kilómetros para decir, este es el motivo, yo estaba esperando hacer, porque no ves cómo está todo ahí, ¿no? No, el motivo puede ser esta mesa, esta botella con este vaso y hasta el mismo micrófono, un elemento de tecnología y semi-moderno. Es como lo sé. La pintura nace en la visión del artista. El artista tiene que tener visión, porque estoy seguro que te pones a pintar esto y si haces un clic con el motivo,
podemos hacer una obra de arte magnífica de estos 3 elementos. Y ustedes lo miran y dicen, nunca me lo esperé, ¿no? Qué notable, una botella de plástico, un elemento totalmente cotidiano de todos los días. Ahí está la verdadera, el verdadero desafío. ¿Cómo hacerlo cotidiano y concebirlo y encapsularlo? ¿Estás de acuerdo, no? Totalmente. Ella siempre mueve la cabeza que sí. Usted tiene que estar de acuerdo en todo. Yo sí, yo te he traído y vamos. En cómo hacerlo cotidiano. Cómo hacerlo extraordinario, lo cotidiano. Claro. Sí. Cómo implantar un sentimiento en algo o simplemente pues una pregunta, como él ha visto en mi Mercedes, que es una obra de mi inicio. El Mercedes que está perdido en una colina, no se sabe si está perdido o está encontrado. Sí, claro. O lo ha encontrado, se llama Desafío, que Luis Martín, no, perdón, me va a matar, Javier Martín le puso Desafío y escribió un texto sobre él, y es que era un Mercedes que se encontraba, pues eso, no sabe qué es lo que estaba pasando. Y él lo que describe es eso, sencillamente, que un elemento que te encuentra, un coche en un acantilado, todo lo que eso conlleva, todo lo que te lleva, te mueve, te lleva, también son recuerdos que puedes también traer al presente de cosas que te han pasado, muy parecidos a ese momento. Y todo eso es lo que el pintor tiene que trasladar muchísimos sentimientos, muchísimas cosas. Es que es muy difícil explicar esto. Es que nosotros no somos de explicar, somos de pintar. Entonces nos cuesta mucho trabajo el querer explicaros todo lo que nosotros queremos o sentimos en ese momento que estamos pintando. Perdón que te interrumpa, está bien, pero lo que pasa es que esa parte no se puede explicar. Porque el pintor no se hace con un conocimiento previamente adquirido por otra persona y se transmite de cabeza a cabeza. Porque si eso fuese el arte, entonces serían todas las personas de Motril, aquellos que quisieran ser artistas, se hacen artistas. Y por algo es que no sucede eso, porque la técnica es como que yo tengo ahora 100 euros y le doy y se pasa, yo estoy 100, dame un billete de 50. ¿No? Es transferencia de conocimiento práctico. Y esa transferencia de conocimiento práctico en el arte no tiene sustento. El momento que algo que es... Por eso las academias de arte está muy bien porque enseñan al chico a ciertos lineamientos con respecto a los medios. Vamos a pintar óleo, te enseñan a pintar el óleo, a usar el pincel, a la pincelada lujuriosa y cómo hacerla y levantar el impasto y que no dejes ver la tela ¿no? Que lo llene de impasto y que lo hagas con autoridad, pintar con vehemencia, todas esas cosas te las enseñan pero tener identidad propia y encontrar la parte sentimental de la vida, eso no se enseña, porque es un imposible. Mi pregunta es, tú cuando con una idea preconcebida te has sentado delante de un lienzo, cuando esa obra ha estado en proceso, la has cambiado, la has dado la vuelta completamente para que tenga un significado diferente al que tú querías en principio. No, cuando yo pinto, yo ya veo la pintura, ya la veo terminada en los ojos de mi cabeza, digamos, de mi mente. Yo ya sé a lo que quiero llegar, Lo que sí, cuando pinto, yo estoy prendido fuego. Estoy honestamente, lo quiero hacer gráfico, pero estoy como prendido fuego. Soy como un torero. No sé cómo explicártelo, pero yo le doy con todo la fuerza que pueda tener. Sí, a mí no me gusta la acuarela tímida. Yo la tengo que pintar con autoridad y con mucha autoridad, inclusive en momentos que no sé lo que estoy haciendo. Inclusive en momentos que no sé lo que estoy haciendo, porque eso nos pasa a todos. Y el norte a seguir, autoridad, brío, fuerza, enjundia. Continuemos. Y a la postre continúo y agarro vuelta al hilo. No. Es como que estás prendido fuego. Yo no estoy en... No me quiero poner en personaje tampoco, pero digo, yo es como que no estoy, una condicionante que se da cuando pinto, que yo no siento mi cuerpo, no estoy en conocimiento, o sea, estoy en conocimiento, pero digo, si me duele una muela, capaz que no me deja de doler. Y tampoco estoy en conocimiento del tiempo. Yo cuando pinto,
es como que te tiraran, haciendo una analogía de la corrida de toros, que te tiren en la arena con un toro, a torearlo, dale, a ver cómo sale, ¿no? Y estás ahí, es el toro o vos. Me gustaría saber, un pintor, ante una nueva obra, ¿tiene claro el mensaje que quiere transmitir? Totalmente. La mitad de mis pinturas están hechas muchas veces yo pinto en la calle, me gusta mucho pintar en la calle. Y yo siempre digo que cuando voy caminando con mi atril, por donde sea, y voy mirando, yo ya estoy pintando. Cuando tengo mis petates o bártulos, Son más de aquí. eso más de acá, conmigo, y estoy caminando en las calles de Motril, como ejemplo, yo estoy pintando. Yo ya en la cabeza estoy pintando. Y cuando yo digo, o si estoy con amigos y digo, vamos a hacer eso, vamos a pintar esto, eso que yo ya dije, lo quiero pintar, ya lo hice, porque quizás es una forma, una reacción natural, pero yo ya voy pintando, y cuando encuentro realmente la concepción total de lo que se dan coincidencias de forma, de luz, o la historia que yo quiero lograr. La cabeza nuestra, nuestro cerebro es una computadora extremadamente sofisticada. Y aparte, yo empecé a pintar cuando tenía de chiquito, y siempre, gracias a Dios, siempre tuve muy buena salud. Álvaro Castañer era mi modelo. Ya lo sepas. Había otro, era Joseph Bukic, pero tú eras mi maestro. No, está bien. Sí, yo soy. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo el dibujo, Claro. pero el color, Claro. la acuarela en sí, que es una técnica muy difícil, la bonito de corazón, y tú me enseñaste a dar mis primeros pasos en la acuarela. Muchas gracias. Luego, en el tiempo, conocí a Mar, y bueno, y repito, feliz de estar aquí entre vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Para nosotros es un placer, sí, es un placer, muchas gracias. Sí. Y Joseph es el apellido de él, somos amigos hace como 30 años, yo lo conozco, precisamente él vive en Melbourne. Hay otro que también es un genio, es un chico Dutch, holandés, que fue a vivir a Australia a los 4 años, que es Herman, es un gran amigo mío, Herman Peckel. Y Herman Peckel eso honestamente, le voy a hacer, no es una anécdota, pero es un comentario que está apropiado de lo que estamos hablando. Yo tuve la suerte de yo fui a Australia, era un sudamericano, él era un croata cualquiera también, pero pasa que nosotros los sudamericanos siempre tenemos que trabajar doblemente fuerte para ser aceptados, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a pintar acuarela, y siempre en toda manifestación, en todo orden de la vida hay recelos. Y claro, yo venía en ese mundo de la acuarela, y aparte Melbourne, la capital de Victoria, en Australia, un país riquísimo, tenía presupuesto para todo, y lo sigue teniendo, ¿no? Todo anda bien, todo funciona y le sobra dinero. Entonces, había muchos premios a ganar, y los premios en Australia te ponían, suponete, $20.000, $15.000 el primer premio, tax free, o sea, que eran, no pagabas impuestos, el dinero era netamente para vos, y entonces, claro, en mi deseo yo tenía 23, 24 años, estaba lleno de salud, había ido a la acuarela, y yo quería pintar acuarela, y cuando yo veía los popes de la acuarela, yo decía, a este le voy a ganar, a aquel le voy a ganar, y en ese momento que yo pensaba eso, ahí entra a manifestarse un ligero sentimiento de egocentrismo, ¿no? Todos los seres humanos tenemos un poco de ego, y yo les quería ganar, y a los que les tenía que ganarle era el Spookvich, era Herman Peckel, era a Robert Wade, era a David Taylor, que eran los popes de la acuarela. Ustedes tienen que. Yo fui porque antes de conocer a mi querida señora que está sentada acá, Ana María, yo había conocido a una chica australiana que me había sido el nexo, como pasan todas las cosas en la vida. Pero después yo quedé solo allá en Australia. Yo le tenía que ganar a ellos. Entonces me acuerdo que claro, ellos tenían un gran recelo conmigo.
no me permitían ingresar a ese mundo de los ganadores. Es increíble. Pero lo que sucede, a lo que quiero llegar es a esto, que empecé, claro, el jurado, que allá son muchas veces en premios importantes, pues supongamos que son $20.000 o lo que fuere, son jurados, son como 10 artistas, que es el mejor jurado siempre, el panel, tienen que ser artistas, ¿no? Entonces te van pasando diapositivas y van votando. Y entonces cuando yo empecé a ganar premios importantes, me le acerqué muchísimo al nivel de ellos y había una gran competitividad con Joseph y con Herman. Pero una vez que gané premios importantes, terminan que inexorablemente aceptándote. Pero después se dio una condición, a esto quiero llegar, después se dio una condición de que una vez aceptado en el grupo de los Popes, y teníamos todos 24, 25 años, que había una cierta congeniábamos porque nos gustaba ir al pub, tomar cerveza, éramos todos solteros, entonces jugamos al pool, ellos le llaman pool al billar, no sé cómo se llama acá. Entonces, ¿qué pasaba? Y especialmente con un chico que se llama Herman Peckel, que es un grandioso de la acuarela, grandioso del arte en sus conceptos más macros, ¿no? Y aparte otra cosa, con una forma de transmitir conocimiento que en pocas palabras te resumía complejidades en pocas. Y entonces, claro, yo al ser aceptado, íbamos después de noche, salíamos a jugar al pool, a tomar cervezas. En cine escribimos un libro juntos. Bueno, pero más allá de eso, hicimos una serie de pinturas de los aborígenes. Ustedes saben que Australia es un país divino que cuenta con esa raza de aborígenes australianos que son muy peculiares, ¿no? Por su contextura física.